¿Alguna vez has sentido que el destino juega contigo? ¿Que te arrebata lo que más amas y te deja con las manos vacías? Pero, ¿qué pasa cuando, de repente, todo lo que creías perdido, regresa a tu vida, con una fuerza que ni tú mismo puedes controlar? Emilio nunca pensó que ese día, con su hija enferma en brazos, sería el momento que cambiaría su vida para siempre. Caminaba hacia un hospital lleno de esperanzas rotas, pero al cruzar la puerta de urgencias, no esperaba encontrar lo que encontraría: Lucía. La mujer que amaba, la mujer que había perdido. Ahora vestida de blanco, con una mirada fría y distante, pero también llena de recuerdos. El sonido de los pasos en el pasillo del hospital era ensordecedor. Emilio apretó a Valeria contra su pecho, mientras la fiebre de su hija se elevaba y su respiración se volvía más errática. Por favor, que esté bien, murmuraba para sí mismo. La pequeña niña no tenía fuerzas para hablar, pero sus ojos, llenos de miedo, se aferraban a él como si supiera que, al igual que en el pasado, él no la fallaría. Pero lo que Emilio no sabía es que la vida tenía otros planes. Una figura apareció al final del pasillo. Lucía. Su rostro era el mismo, pero los años habían marcado la diferencia. Ella lo miró, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. No era solo el peso de la vida de su hija lo que lo hundía, sino el peso del pasado. Un pasado que, sin previo aviso, había vuelto para reclamar lo que alguna vez le perteneció. Emilio nunca pensó que su vida podría cambiar de una forma tan repentina, tan irreversible. Llevaba años arrastrando el dolor de haber perdido a Andrea, su esposa, la mujer que lo había amado y que lo había dejado, desvanecida por una enfermedad que ni él pudo evitar. Desde ese día, había prometido no permitir que nada lo lastimara de nuevo. Especialmente no el amor. Su hija Valeria, su única razón de ser, se convirtió en su todo. Vivir para ella, cuidarla, hacerla feliz, todo lo demás quedó atrás, sepultado bajo toneladas de recuerdos rotos. Pero ese día, ese maldito día, cuando cruzó la puerta del hospital con Valeria entre sus brazos, el destino se encargaría de devolverle lo que había intentado enterrar. Los recuerdos golpearon su mente como un torrente imparable. No podía creer lo que veía. Lucía, ahí estaba, frente a él, con su bata blanca, su mirada firme, pero unos ojos que nunca había olvidado. Los mismos que le hicieron soñar en su juventud. Lucía, su primer amor, la mujer que había sido su todo antes de que la vida lo empujara por un camino oscuro y solitario. La mujer que nunca pudo olvidar, aunque todo le dijera que debía dejarla atrás. El mundo pareció detenerse. Emilio no podía moverse, no podía respirar. ¿Qué hacía ella allí? ¿Por qué? Habían pasado 20 años desde su última conversación. Desde aquel día en que se prometieron que nunca se olvidarían, que siempre se encontrarían. No importaba el tiempo ni la distancia. Pero las cartas nunca llegaron. Las promesas se desvanecieron con el viento. Y aquí estaba ella, como si el tiempo no hubiera pasado. Como si no hubiera herido su corazón cuando más lo necesitaba. Lucía no lo miró como él esperaba. No hubo una sonrisa. No hubo un gesto que pudiera dar esperanza. Ella lo observó con frialdad, con una distancia que él nunca imaginó ver en ella. Todo lo que alguna vez compartieron. Todas las memorias. Todo el amor que había marcado su juventud. Ahora era nada, solo un espectro que se desvanecía bajo el peso de los años. Valeria, en su delirio febril, soltó un pequeño suspiro, y Lucía, sin inmutarse, se acercó a ella, como si el pasado no existiera. Sus palabras fueron rápidas y directas. ¿Qué tiene?, le preguntó sin mirarlo. Emilio sintió el nudo en la garganta. No era solo la preocupación por su hija.
No solo el miedo que le apretaba el pecho por no saber qué hacer. Era la culpa, el dolor de no haber luchado por ella. De haber permitido que el destino los separara sin siquiera intentar una vez más. Desde ayer no come, tiene fiebre, le cuesta respirar. Y dice que le duele el pecho, dijo Emilio, su voz temblorosa, cargada de la impotencia que sentía por no haber podido proteger a su hija de lo que sea que estuviera acechándola. Lucía asintió, sin mostrar ni una pizca de emoción. Lo guió hacia una sala de exploración, donde todo, desde los monitores hasta el ruido de los pasillos, parecía tan lejano, tan ajeno a lo que estaba viviendo. Emilio la seguía, incapaz de apartar la vista de ella. Cada paso era un recordatorio de lo que pudo haber sido, de lo que había perdido. La mujer que amó, la mujer que lo vio crecer. Ahora era una doctora distante, centrada solo en salvar a una niña que no conocía, pero que lo unía a él de una manera que ni Lucía podría comprender. El ruido de los monitores en la sala de observación. El sonido constante de los pasos de los médicos y enfermeras. Todo se desvaneció cuando Lucía regresó. Esta vez, sus ojos se encontraron directamente con los de Emilio. No hubo rabia, no hubo dolor, solo una mirada vacía, una mirada que le decía todo sin necesidad de palabras. La distancia, la ruptura, la traición, todo se reflejaba ahí, en esos ojos que alguna vez lo miraron con tanto amor. La niña tiene algo en los pulmones, dijo Lucía finalmente. Puede ser una infección grave. Necesito estudios y una placa. Voy a pedir que la ingresen. Emilio asintió, casi sin pensarlo. Firmó los papeles en automático, como si todo lo demás fuera irrelevante. Lo único que importaba era Valeria, su hija, esa niña frágil que luchaba por su vida en un hospital lleno de fantasmas del pasado. Pero cuando Lucía salió de la sala, Emilio se quedó ahí, mirando la puerta por donde ella se había ido. Su corazón latía con fuerza, pero no sabía si era por la angustia por su hija o por la angustia de ver a Lucía. La mujer que amó, alejarse de nuevo, sin dar una sola respuesta a las preguntas que llevaban 20 años encerradas en su pecho. ¿Qué hacía ella ahí? ¿Por qué nunca lo buscó? ¿Por qué el destino, que parecía tan cruel en su juventud, volvía ahora, en el momento más doloroso de su vida, a arrojarlos el uno al otro como si no hubiera pasado el tiempo? El pasado no estaba muerto, como él pensaba, y tal vez, solo tal vez, ese encuentro inesperado podría ser el principio de algo que ni él ni Lucía podían comprender todavía. Rebeca siempre había sido una mujer de control, pero lo que Emilio no sabía era hasta qué punto podía llegar su manipulación. Había pasado los últimos años, desde la muerte de Andrea, asumiendo el papel de la mujer fuerte que lo había apoyado, la amiga confiable que había estado en su vida desde el principio. Pero bajo esa fachada de calma y seguridad, Rebeca albergaba una ambición peligrosa, una que no solo quería la vida de Emilio, sino el control total sobre todo lo que él había querido alguna vez. Ahora, el regreso de Lucía, la mujer que había compartido su juventud, desataba una tormenta en su interior. Una tormenta que estaba dispuesta a ganar a toda costa. Mientras Emilio y Lucía se debatían entre el dolor del reencuentro y la urgencia de salvar a Valeria. Rebeca veía desde la sombra, calculando cada movimiento con precisión. Sabía que Lucía representaba una amenaza, no solo para su dominio sobre la clínica, sino también para su control sobre Emilio. La mujer que amaba había regresado. Y con ella, la oportunidad de cambiar el curso de su vida. Pero Rebeca no permitiría que eso sucediera. Si había algo que había aprendido a lo largo de los años, era que todo tenía un precio. Y ella estaba dispuesta a pagar cualquier costo para mantener su lugar en el centro de todo.
Rebeca había observado cómo Lucía se ganaba la confianza de Emilio. Cómo su presencia en la vida de él parecía capaz de derretir cualquier barrera emocional que él hubiese levantado. Aunque la situación con Valeria era crítica, la sombra del pasado estaba más presente que nunca. Mientras Lucía pasaba horas con la niña, luchando por su vida, Rebeca decidió que era el momento de actuar. Con una sonrisa fría en su rostro, Rebeca comenzó a mover los hilos desde las sombras. Sabía que Lucía era una mujer de principios, que no se dejaría llevar por la ira o la manipulación de forma fácil. Por eso, optó por lo más efectivo: la manipulación sutil. El control detrás de las decisiones administrativas. Una tarde, mientras Lucía esperaba los resultados de los nuevos estudios para Valeria, Rebeca se acercó a ella con su usual sonrisa de cortesía. «¿Cómo va todo con la niña?», preguntó, su tono suave, pero cargado de una intención que Lucía no alcanzaba a ver de inmediato. «Bien, estamos a la espera de los resultados», respondió Lucía, sin levantar la mirada. Estaba cansada, exhausta por las horas interminables en las que no había descansado ni un minuto. Pero en su rostro no había desesperación. Solo una determinación tranquila. ¿Estás segura de que eres la mejor opción para ella? La pregunta de Rebeca era sutil, casi como una sugerencia disfrazada de preocupación. ¿Sabías que hay otros pediatras con más experiencia en estos casos? Lucía la miró por un segundo, sabiendo exactamente a qué se refería. Rebeca siempre había sido hábil en lo suyo. No necesitaba gritar. No necesitaba hacer escándalos. Todo lo que decía sonaba tan racional, tan lógico, que era difícil resistirse. Pero Lucía no era una mujer fácil de manipular. Aunque el cansancio empezaba a pesar en sus hombros, su mirada permanecía firme. No necesito tus consejos, Rebeca. Estoy aquí para salvar a esta niña. Si no te importa, prefiero concentrarme en eso, dijo Lucía con una calma que no dejaba espacio para más discusiones. Sin embargo, la semilla de la duda ya estaba plantada, y Rebeca sabía que había tocado una fibra sensible. Esa noche, mientras Lucía intentaba descansar en su pequeño departamento, las maniobras de Rebeca comenzaban a dar frutos. El sistema de la clínica empezó a bloquear las solicitudes de estudios para Valeria. Los resultados que tanto se necesitaban para salvar la vida de la niña ya no llegaban. En su lugar, solo llegaban excusas administrativas, protocolos que se entrelazaban para retrasar el proceso. Lucía, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, no tardó en ir al departamento administrativo, donde encontró a Rebeca revisando algunos documentos con su habitual sonrisa fría. ¿Por qué se están retrasando los estudios de Valeria?, preguntó Lucía, con la voz cargada de frustración, pero manteniendo la compostura. Necesito esos resultados ahora. Rebeca levantó la vista lentamente, su expresión tranquila pero de una calma inquietante. Lucía, querida, no es tan simple. Los procedimientos internos están siendo revisados. Tal vez sea mejor que esperes un poco más. La indiferencia en su voz era palpable, como si no estuviera hablando de la vida de una niña, sino de un trámite cualquiera. Lucía sintió una presión en su pecho, una mezcla de rabia y desesperación. No podía dejar que Rebeca ganara. No podía permitir que manipuléis lo que estaba en juego de esa manera. Pero sabía que en la clínica, ella no tenía poder para enfrentarse a alguien como Rebeca, quien controlaba cada uno de los hilos. Desesperada, Lucía buscó la ayuda de Sandra, su compañera de turno, para investigar lo que realmente estaba ocurriendo con los estudios. Juntas descubrieron que los permisos para los estudios de Valeria habían sido bloqueados sistemáticamente, sin razón aparente.
Cada intento por avanzar era frustrado por las barreras invisibles que Rebeca había colocado a propósito. La manipulación de Rebeca no solo se limitaba a las decisiones administrativas, sus tácticas incluían sabotear la confianza de Lucía dentro del hospital. Los murmullos comenzaron a surgir entre los empleados. Los rumores se esparcían con la misma rapidez que el fuego. Y Lucía se encontraba sola. Aislada, con todo el peso de las decisiones que debía tomar sobre los hombros. Lucía no podía soportarlo más. Sabía que había llegado el momento de enfrentarse a Rebeca de una vez por todas. Y no solo por ella misma, sino por Valeria, esa niña que no tenía culpa de nada, que solo necesitaba ser salvada. La atmósfera en la sala de audiencias era densa, cargada de tensiones no solo legales, sino emocionales. Emilio estaba allí, con la mirada fija, los puños apretados. La batalla por Valeria había comenzado. Pero esta no era una guerra que pudiera ganar con fuerza o dinero. Esta lucha era por la verdad, por el derecho a ser el padre que Valeria necesitaba. Y sobre todo, por la paternidad que él mismo había defendido con cada latido de su corazón. Gerardo, el hermano de Andrea, apareció en la sala con la misma arrogancia que siempre había tenido. Su traje impecable, su postura desafiante. Emilio lo observaba, la rabia burbujeando en su pecho. Nunca estuvo allí cuando Valeria más lo necesitaba. Nunca estuvo en el funeral de su hermana. Nunca estuvo en los momentos más difíciles. Y ahora, se presentaba como el héroe dispuesto a salvar a la niña que nunca había mostrado interés en cuidar. ¿Cómo se atrevía a presentarse ahora? Te lo dije, Emilio. Gerardo comenzó, con una sonrisa fría, una sonrisa que le desbordaba la hipocresía. Yo siempre estaré para Valeria. Tú no la has cuidado como deberías. Emilio no lo soportaba más. La falsedad de Gerardo era insoportable. Pero antes de que pudiera responder, el juez intervino, pidiendo que ambos se calmaran. La mirada del juez era seria, distante, como si ya estuviera cansado de las peleas familiares que se libraban en su sala. Sabía que este caso no era simple, que cada palabra, cada declaración, tenía el poder de cambiar una vida. Gerardo continuó con su exposición. Habló de las incidencias recientes, de la enfermedad grave de Valeria y de cómo la falta de atención adecuada había puesto en peligro su salud. Habló de Emilio como un padre ausente, como alguien que no había hecho lo suficiente para garantizar el bienestar de su hija. Pero Emilio lo miraba y sentía como si las palabras de Gerardo fueran cuchillos afilados, diseñados para desgarrar su alma. Pero Emilio sabía que no era así. Sabía que todo lo que había hecho, lo había hecho por Valeria. Que cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada momento de desesperación había sido por ella. Por el amor que sentía por su hija, que se reflejaba en los ojos brillantes de la niña cada vez que despertaba. Cada vez que sonreía. El dolor de ser cuestionado como padre lo consumía. Pero no iba a permitir que Gerardo o cualquiera más pusiera en duda lo que era capaz de hacer por Valeria. Sabía que si perdía esta batalla, perdería lo que más amaba en el mundo. Y no estaba dispuesto a dejarlo ir. No sin luchar. Cuando fue su turno, Emilio se levantó lentamente, con la vista fija en Gerardo. Sabía que lo que iba a decir podría marcar el curso de todo. Que sus palabras no solo defenderían su derecho como padre, sino que mostrarían la verdad. Yo nunca me he apartado de Valeria, dijo con voz firme, pero llena de la angustia que solo un padre podría sentir. Ustedes no estuvieron allí cuando ella lloraba por su madre, cuando se despertaba en medio de la noche asustada. Ustedes no la vieron sufrir. No la vieron pelear por su vida. Yo sí, y no voy a dejar que me arrebaten lo que es mío.
Lo que es de Valeria. Gerardo no respondió. Pero Emilio vio la tensión en su rostro. El malestar que lo invadía al darse cuenta de que no tenía pruebas sólidas. El juez, que hasta ese momento se había mantenido neutral, dio un vistazo a los documentos que Emilio había presentado. Los testigos, las pruebas de su dedicación constante a Valeria, el respaldo de médicos que habían trabajado con él. Todo apuntaba a lo mismo. Emilio había sido el padre que Valeria necesitaba. Pero la batalla no había terminado. Y el terreno estaba más resbaladizo de lo que pensaban. Mientras Emilio luchaba por su hija, había fuerzas más oscuras que comenzaban a moverse. Manipulando, conspirando detrás de las paredes de la clínica. Y todo eso estaba a punto de estallar. El aire en la pequeña habitación del hospital estaba pesado. Como si el peso del destino se hubiera posado sobre los hombros de Lucía. Frente a ella, la niña dormía, su respiración aún irregular, pero estable. Valeria había pasado por tantas pruebas, tantas noches de incertidumbre, y Lucía había estado allí, sin descanso, luchando por su vida, pero a pesar de la gratitud y el alivio de ver la pequeña mejorando. Algo en su interior seguía sin resolverse. Lucía miraba el rostro de la niña, tan sereno en su sueño, tan indefenso, y en ese momento, algo hizo clic en su corazón. Lo sabía, no podía seguir jugando con su vida, con las emociones de Emilio, ni con sus propios sentimientos. Todo esto, la relación rota, la culpa que arrastraba, la batalla de principios y la lealtad a Valeria y Emilio, estaba afectando cada fibra de su ser. Y en su pecho, un dolor profundo y punzante surgió. Uno que ya no podía ignorar. Había pasado años sin poder cerrarse, sin poder olvidar, y ahora que se reencontró con Emilio, todo volvía. Las promesas rotas, las cartas perdidas, el amor no correspondido. Había sido un amor joven, apasionado, y tan prometedor, pero las circunstancias, las decisiones equivocadas, y la traición la habían alejado de su destino. Había sido una mujer fuerte, una médica, pero también había sido una joven enamorada que había dejado su corazón en manos equivocadas. El reencuentro con Emilio había reabierto viejas heridas, las cuales, aunque sanadas superficialmente, seguían abiertas en lo más profundo de su alma. Lucía no podía seguir viviendo entre dos mundos. Entre el amor no resuelto con Emilio y su deber profesional hacia Valeria. La niña necesitaba un futuro seguro. Un entorno donde no hubiera más conflictos. Más enfrentamientos. Y ahora, con la custodia en juego. Con la salud de Valeria aún en un hilo. Lucía se encontraba ante una decisión crucial. Debería quedarse, luchar por lo que podría ser el inicio de un nuevo capítulo en su vida con Emilio, o irse. Dejarlos atrás para siempre y salvar su paz interior. ¿Qué haces aquí, Lucía?, le preguntó Sandra, su amiga más cercana, mientras entraba en la habitación con una taza de café. Lucía levantó la mirada. Su rostro cansado, pero decidido. Voy a renunciar, dijo Lucía con la voz rota, pero clara. Sandra, que había sido testigo de sus luchas internas, la miró con incredulidad, sin poder ocultar la sorpresa. ¿Cómo? Pero, Lucía, todo lo que has hecho, todo lo que has logrado aquí, no puedes simplemente irte ahora. No después de todo. Lucía suspiró profundamente, mirando la niña que dormía plácidamente. Lo sé, Sandra. Pero es el único camino que me queda. Mi vida se ha quedado en pausa, atrapada entre lo que fue y lo que podría haber sido. Y ya no puedo seguir así. No puedo seguir estando aquí y arrastrando a Valeria y a Emilio en este torbellino de emociones no resueltas. Ellos necesitan un futuro claro, sin más sombras del pasado. Sandra intentó protestar,
Pero Lucía levantó la mano, pidiendo silencio. Necesito encontrarme a mí misma otra vez. Necesito sanar, no solo por ellos, sino por mí. Si sigo aquí, seguiré perdiéndome. Las palabras resonaron en el aire como una sentencia. Pero Lucía sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto. No podría seguir siendo la mujer rota que Emilio había dejado atrás. No. Debía volverse a construir. Y para eso, debía partir. Lucía caminó hasta la puerta. Giró la manilla con determinación. Pero antes de salir, se volvió hacia Sandra con una sonrisa débil. Gracias por todo. No sé si podré olvidarlos. Pero sé que debo hacerlo. Y así, Lucía salió del hospital. Salió con el corazón lleno de dolor. Con la esperanza de que algún día encontraría su paz. Su propio camino. Mientras tanto, en el hospital, Emilio se encontraba sentado junto a la cama de Valeria. Sin saber lo que ocurriría a continuación. Sin saber que el futuro de su hija estaba a punto de dar un giro irreversible. La paz de Lucía era una mentira. Porque la guerra interna que había elegido librar estaba lejos de terminar. La ciudad despertaba lentamente, bañada por la luz tenue del amanecer. Pero dentro de la pequeña casa de Lucía, el tiempo parecía haberse detenido. Allí, en ese espacio vacío de promesas rotas, ella intentaba recomponer los fragmentos de su vida que se habían esparcido por el suelo como vidrios rotos. Cada rincón de la habitación estaba impregnado con la sombra del pasado. Valeria, Emilio. Todo lo que había sido y no había sido. Lucía se sentó frente al espejo. El reflejo de una mujer cansada la miraba de vuelta. Con los ojos aún marcados por noches sin sueño. Por la lucha interna que la había devorado. Sabía que no podía seguir como antes. Había dejado atrás tanto. Su amor por Emilio. La ilusión de un futuro juntos. La pasión con la que había defendido cada vida en su consulta. Pero en su corazón, algo había cambiado. Algo dentro de ella. Algo profundo. Que la empujaba a dar un paso más allá del dolor. Más allá de los sacrificios que había hecho por los demás. El sonido del teléfono la sacó de su ensueño. Era un mensaje de Sandra. Lucía. Valeria ya está mucho mejor. Emilio te necesita. ¿Vas a dejarlo ir? Las palabras la golpearon como una ola fría. El tiempo había pasado y, con él, el dolor había sanado de manera parcial. Pero las dudas seguían allí. Como fantasmas invisibles. Lucía se levantó del asiento. Caminó hacia la ventana y miró al horizonte. La ciudad seguía su curso. Indiferente a los cambios internos que atravesaba. No era fácil. Pero lo sabía. Había llegado el momento de aceptar la verdad. No podía seguir huyendo. No podía seguir viviendo en un vacío emocional. Necesitaba renacer. Necesitaba encontrar su camino nuevamente. Pero esta vez con las cicatrices que la definían. No como una carga, sino como una enseñanza. El sol se elevaba lentamente, calentando la fría mañana de un nuevo día. Lucía se vistió con calma. Sin prisas. No era la misma mujer que había dejado el hospital. Ya no se sentía perdida ni desconectada de su destino. Cada paso que daba en su casa. Cada prenda que se ponía. Era un recordatorio de que la vida le estaba dando una nueva oportunidad. Tal vez no para reconstruir lo que había perdido, pero sí para forjar algo nuevo. Al salir de su casa, Lucía se sintió como si por primera vez en mucho tiempo estuviera eligiendo su propio destino. No más peleas internas, no más sacrificios innecesarios. Estaba lista para enfrentar lo que viniera. Y en el hospital, Emilio la esperaba, aún con la duda flotando en su pecho. Pero con la esperanza de que todo lo que había pasado los había llevado hasta aquí por una razón. Cuando sus ojos se cruzaron, ambos sabían que ya no estaban ante dos mundos separados. Estaban
Finalmente, en el mismo camino.